versículo 1. Dice: el rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa, y encontraron a una sunamita llamada Abisac, y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa, y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias porque nos permites, Señor, reunirnos y estudiar de tu palabra, seguir esta secuencia, Señor, de cómo tú estabas dentro de tu pueblo, obrando, reinando a través de hombres que algunos hicieron lo bueno, algunos hicieron lo malo. Pero mientras estudiamos tu palabra, háblanos a través de cada versículo y enséñanos, Señor, cada día. Te pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, estamos continuando la serie acerca de reyes. Ya hemos terminado Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y hoy vamos a continuar Primera de Reyes. Recuerden que Primera de Reyes, al igual que Samuel o Primera y Segunda de Samuel, no tenían una división, solamente eran reyes y era Samuel. Ya la versión de los 70, con la versión griega, justo antes de que venga Jesús, se hizo la división de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y aún Crónicas, y desde ahí se ha mantenido esta división. Pero es una historia que narra de forma completa la historia después de lo que va a venir con David, como acabamos de leer. Entonces, ¿quién escribió el libro? Algunas personas, y ahí hay mucho para estudiar, pero vamos a ir estudiando poco a poco. La gran mayoría concuerda que es Jeremías, porque es en el tiempo de Jeremías, justo antes de que ellos sean llevados de esclavos a Babilonia, donde se escribe este libro para hacer recordar a todo el pueblo lo bueno y lo malo de sus gobernantes. Entonces, cuando fue escrito, justamente como les decía, anterior a la destrucción del templo, cuando fue el año 586 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? A todos los habitantes o el pueblo de Israel y obviamente a todo el mundo, pues, ¿no? De una forma universal. ¿Desde dónde fue escrito? Desde Israel. Todo eso vamos a ir viendo poco a poco mientras vamos estudiando y conociendo el texto. ¿Qué género de literatura entonces viene a ser este libro? Este género es narrativo, histórico y cronológico. ¿Por qué? Porque el escritor va a tratar de poner los eventos de la mejor forma, cronológica, aunque alguna vez vamos a ver algo. También narrativa, porque el deseo es que a través de la historia nosotros podamos aprender. La historia, bien claramente decimos, está para que no se vuelva a repetir. Y una persona que no conoce mucho de la historia o de su historia, bueno, quizás vuelva a cometer aquellos errores que anteriormente ya se cometieron. Por eso vamos a ir estudiando esto. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Hacer un contraste entre la vida de aquellos que vivieron para Dios y aquellos que rechazaron hacerlo a lo largo de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Esos contrastes los vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando Primera y Segunda de Reyes. Hubieron reyes buenos, reyes misericordiosos, reyes que realmente tenían un corazón para Dios, pero habían reyes que no parecían ni siquiera que fuesen hijos de su papá, como podríamos decir, ¿no? Porque habían padres muy buenos, pero los hijos eran terribles. Así que esta historia la vamos a ir disfrutando poco a poco. ¿Qué temas vamos a encontrar en este libro? Bueno, vamos a hablar acerca del templo, porque es donde se construye el primer templo, y justamente es Salomón quien va a construir. El reino, otra vez de David, y el pacto que se va a instituir a través de Salomón, y el surgimiento de los profetas. Es decir, surge lo que se llama una escuela
de profetas, y mientras vamos estudiando vamos a ver a Elías, vamos a ver a Eliseo y otros profetas que van a estar en la historia. ¿Cuál sería la cobertura histórica? O sea, ¿de dónde a dónde explica este libro? Bueno, desde la muerte de David, que vendría a ser en el año 970 antes de Cristo, hasta el exilio de Judá, que vendría a ser el siglo VI, el año 586 antes de Cristo. O sea, estamos hablando una historia más o menos entre 300 años de lo que ha venido sucediendo con el pueblo de Israel y luego el pueblo de Judá. Es el momento donde se divide el reino. Es el momento donde nos vamos a dar cuenta por qué las cosas sucedieron de esta forma. Varias veces les he hablado sobre este tema. Y para volverles a recordar, miren, ya hemos hablado nosotros de la etapa de la monarquía unida y vamos a hablar la etapa de la monarquía dividida, pero había una premonarquía. Si recordamos el tiempo de Moisés cuando sale del Éxodo, luego llega Josué, su sucesor, conquistan la tierra prometida y aquí esta es la etapa de los jueces. Aquí tenemos el libro de Jueces, de Ruth y de Primera de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 7. Hay 13 jueces y luego surge la historia de Ruth y Boz. Y luego vamos a ver a Elí y Samuel, que son el último sacerdote, y luego llega la etapa del pedido, donde ellos agarran y piden un rey a partir del capítulo 8 de Primera de Samuel hasta el capítulo 11, que estamos estudiando Reyes. O sea, por los primeros 11 capítulos se llama la monarquía unida. Es decir, nosotros ya hemos estudiado Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Ya hemos estudiado la vida de Saúl, ya hemos estudiado la vida de David, y ahora nos toca estudiar la vida de Salomón, el próximo rey. Luego viene la etapa de la división, el año después viene la monarquía dividida, después de esta división que surge, y luego del capítulo 12 de Primera de Reyes hasta, miren, capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 17, viene el primer exilio que vendría a ser a Israel en el año 722. La división sucede en el año 931 y ahora estas etapas las vamos a ir conociendo a medida que vamos estudiando Primera y Segunda de Reyes. A partir del capítulo 18 de Reyes hasta el capítulo 25 ya no va a estar el reino del norte, no va a estar el reino de Israel, solo va a estar Judá, el reino del sur, ¿ok? Entonces, solo Judá, y esto sucede que también el año 586 ellos son llevados a Babilonia. Viene Nabucodonosor, vienen los babilónicos, y ahí es donde se llevan a Daniel, a Sadrach, Mesac, Abednego. Conocemos todas estas historias, y luego pasan 70 años en Babilonia y luego regresan. Pero esta es la etapa, premonarquía, la monarquía unida y la monarquía dividida, y nosotros todavía estamos en esta etapa de la monarquía unida y vamos a ir viendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, cómo es que se divide la monarquía y por qué se dividen los reyes. Esa es una manera de introducción del capítulo o del libro de Primera de Reyes. Ahora vamos a estudiar los primeros 8 versículos, capítulo 1, versículo 1 al 8. El título general sería El reino peligra. ¿Por qué? Porque este capítulo va a estar dividido en 3 partes, pero vamos a estudiar la primera parte. El primero es donde Adonías desea ser rey de Israel. ¿Y quién es Adonías? Lo vamos a ver pronto. Versículo 1 al 4, David está débil en su salud. Versículo 5 al 6, Adonías, sus características y su estrategia para ser rey de Israel. Versículo 7 al 8, Adonías y sus partidarios. Del versículo 9 al versículo 10 vamos a ver, Adonías organiza un banquete para su coronación. Hemos leído y volvemos a leer lo que dice el versículo 1. ¿Cuál fue el estado de David? El versículo 1 dice, el rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar
en calor. ¿Cuántos años tenía aproximadamente David? Como les dije, es un aproximado, 70 años. Pero algunos dirán, pero yo tengo 70 años y estoy bien parado, ¿no? Estoy caminando. Lo que pasa es que David había vivido, no sé, ¿cómo lo hubiéramos dicho, no? O sea, quemado su vida de joven, había sido un guerrero, durmiendo, ¿se acuerdan? En los desiertos, en las cuevas, se había desgastado mucho. Por eso es que esta edad ya estaba muy mal. Y sí hay personas de 70 años que están muy mal, que están muy acabados. Entonces, esa era la edad que tenía el rey. Versículo 2. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos. Y esa palabra, servidores, vamos a ver quiénes son. Busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide. Y se acueste a su lado para darle calor. Aparentemente esto sonara medio extraño, ¿no? ¿Cómo es que voy a buscar una joven y tiene que ser soltera? ¿Y dónde estaban las esposas, podrían decir, ¿no? ¿Dónde estaban las concubinas? Pero al decir sus servidores, esa palabra también se puede interpretar como médicos. O sea, era un asunto de cuidado personal que podía estar ayudando a David, porque era una forma en esas culturas de tener ese vigor, de poder ayudar, animar a David, y no solo David, sino otros reyes. Entonces, pareciera que fue un consejo. ¿Y qué sucedió? Versículo 3. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una sunamita llamada Abisac, a rey. Así que David, ya a esta edad de 70 años, con una muchacha, ya está llegando los últimos días del rey David y su reino está siendo amenazado. Versículo 4, la muchacha era realmente muy, muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces, ahí va el asunto. El escritor, cuidadosamente, si fue Jeremías, trata de poner que esto no fue un acto inmoral, no fue un acto difícil que podría comprometer ahora al rey. Recuerden que el rey ahora está queriendo hacer las cosas correctas, pero a esta avanzada edad, bueno, se le dio esta solución y ahí el escritor quiere poner que en medio de esta situación ya habían pasado años, que el fondo de todo este capítulo es qué está sucediendo con sus hijos. La segunda parte entonces es donde Adonías, vamos a ver sus características y su estrategia. ¿Quién era Adonías? Versículo 5 dice, Adonías, cuya madre fue Hagit. Si nos ponemos a pensar, ¿quién fue la madre de su hijo Absalón? Ponemos a mirar, pareciera que son hermanos, y Adonías es el cuarto hijo. Recuerden que Amnón fue asesinado justo por Absalón, porque Amnón violó, se aprovechó de su hermana, ¿se acuerdan de Absalón? Y en venganza lo mató. Luego viene Absalón, que vendría a ser el heredero al trono, y él se subleva, él convence, recuerdan, por Agitofel, hacen toda una revuelta contra el rey por a poder llegar a ser rey él, se corona como rey, empiezan a entrar en un conflicto, llega hasta el palacio, llega a Jerusalén, al final él es vencido. Hay un tercer hijo que se menciona una sola vez y luego desaparece, pareciera que él ha muerto, ha fallecido, y luego viene este cuarto hijo que se llama Adonías. Él era, por derecho, podríamos decir, un príncipe, y como príncipe por derecho le correspondía el trono. Pero su padre todavía no había muerto. Y a pesar de que él quería ser el rey, Dios tenía otros planes. Pero vamos a ver ahora Adonías, sus características y su estrategia. Dice el versículo 5, vamos leyendo. Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey. Y ahí va el asunto. Él podía ser rey si esperaba, pero él ambicionaba ser rey. Por lo tanto, se levantó en armas, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias
de escolta. La característica que se ve aquí a Adonías es un hombre ambicioso, un hombre que está desesperado, y otra vuelta pareciera como el ejemplo de su hermano, si lo ponemos. Su hermano, ¿recuerdan? Se hizo de carros, de caballos, se hizo de jinetes y empezó a ganarse el corazón del pueblo. Absalón, ¿recuerdan cuando David estaba un poco al pueblo? Él decía: si yo fuese rey, te atendería de esta forma. Si yo fuese rey, haría esto. Adonías, vemos que aprendió bien el ejemplo de su hermano. Qué tan interesante es cómo se vive en familia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo ahora qué sucedió. Versículo 6, Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Entonces ahí nos vamos a quedar. Dice que Absalón, ¿se acuerdan? Su hermano, ¿cómo era? No existía hombre como él, ¿no? Era bello, hermoso, o sea, no sé cómo, un cuero. Bueno, pues el hermano tenía que ser algo muy bien parecido. Y obviamente por su padre, a David se le conocía también como un hombre muy, muy bien parecido. Era esa línea de hombres que están siempre en las series, en las películas, ¿no? ¿Cómo son los príncipes? Altos, no sé, ¿no? Blancones, no sé, rubios, ojos celestes, inalcanzables, pues, ¿no? Más o menos era en su característica física, porque David también era así. Pero lo más importante de este versículo dice: su padre nunca le había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Claramente el escritor de Samuel lo pone a David como un buen rey, lo pone a David como alguien que ha sido un buen estratega en la guerra, que ha peleado esas batallas, que ha logrado que el reino sea establecido, pero siempre lo pone como un padre negligente. Parece que hace lo mismo ahora en este capítulo el escritor de Reyes. Era un buen siervo, era un buen rey, pero no era un buen padre. ¿Por qué? Porque ustedes, si son padres, deben de saber algo. Tenemos que aprender a cuidar a los hijos o criar a los hijos, como dice la Biblia, en disciplina y en amonestación del Señor. Siempre tiene que haber un balance. Nunca podemos agarrar y descuidar a los hijos, y si solo usamos disciplina, bueno, vamos a llegar al momento donde decía Pablo, los vamos a hacer enojar, contrariar, van a estar muy mal los hijos. Pero si solo usamos amonestación y amonestación y amonestación, bueno, vamos a tener hijos que no tengan control de su propia vida, que no tengan dominio propio, que no sepan las consecuencias de cuando una persona hace algo mal, que no puedan afrontar sus consecuencias o su carácter va a ser muy débil. Por eso la Biblia dice, usa la disciplina y usa la amonestación. ¿Qué hemos hablado nosotros? La corrección, vendríamos a decir el discipulado. Porque cuando hablamos de disciplina, en nuestro contexto latinoamericano, lo primero que viene a nuestra cabeza, ¿qué es? El San Martín, el chicote, el palo con clavo, no sé, ¿no? La manguera, el cable, no sé, cuántos han usado, ¿no? La vara es así, para agarrar y hacerlo bailar al hijo. Bueno, la Biblia no habla de esto, la Biblia habla de corrección. Obviamente que el hijo de David, Salomón, que escribe los Proverbios, es el que tiene más consejos para cómo se debe de criar los hijos. Y él dice muchas veces, la vara de corrección quitará la terquedad del corazón del muchacho. Muchas veces dice, castiga a tu hijo con la vara para librar su alma del infierno. O sea, y esa vara no era pues una vara como la que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? Esa vara eran unos palos así, realmente sí eran palos y no les daban en el lugar que hay mucha carne. ¿Saben dónde les daban? En la espalda, en el lomo, porque esa era la forma en la cultura.
Hoy día en nuestra cultura las cosas son diferentes. Entonces, cuando miramos aquí a David como un padre negligente, debemos recordar varias cositas. Primero, un niño engreído será un adulto indisciplinado. No podemos nosotros conceder o cederle todo para no contrariarlo. Porque esto es lo que hacía David. Para no hacerlo triste, para no ponerlo así enojado, para cumplir sus deseos, bueno, haz lo que tú quieras y estoy para darte lo que tú quieras. En ese asunto hay padres que piensan que dándole todo a sus hijos y lo que tú no has tenido, lo que tú no has disfrutado, le van a ayudar a los hijos. ¿Sabes qué? Estás equivocado. A veces nosotros cuando enseñamos desde los talleres para padres, cuando voy a los colegios, les digo, aprendan a frustrar la vida de sus hijos. O sea, el padre debe ser intencional en la educación. ¿Y cómo los voy a frustrar? Diciéndole no, simplemente, porque el niñito, ¿qué va a decir? Yo no quiero comer, ¿qué quiero? Helado. Entonces, a veces los padres dicen, que no se enoje, que no llore, que no haga su rabieta. ¿Qué le vamos a dar? Helado. Y llega el momento del almuerzo y dice, no quiero el almuerzo, ¿qué quiero? Helado. Y tú, no quiero que llore, ¿qué le vas a dar? Helado. Y en la cena, no quiero comer, ¿qué quiero? Helado. ¿Y de qué va a vivir? De helado. ¿Y se va a volver en helado? No. Va a estar alimentado. Eso haría un padre que ama, eso haría un padre que quiere lo mejor para su hijo. Pónganse a pensar, a veces uno dice, sí, es que eso no quiero verlo llorar, no quiero verlo porque está sufriendo demasiado. Y a veces sucede esto, especialmente cuando hay hogares monoparentales, o el papá está solo, la mamá está sola, y ha sufrido demasiado y vamos a compensar el cariño. Mentira, no ayuda. No ayuda. Un niño engreído será un adulto indisciplinado. Hay que enseñar a los hijos a decirles no. Hay que enseñarles que no todo van a tener en la vida y hay que corregirlos. Y el otro punto es que un adulto sin autocontrol, al final cuando sea ese adulto indisciplinado, miren, un adulto sin autocontrol o dominio propio será un problema serio para sus padres. Vuelvo a repetir, un adulto sin autocontrol o sin dominio propio será un problema serio para sus padres. Porque no supieron corregir. ¿A qué edad se le debe de corregir a los hijos? Desde que nacen. Y por estudios que se han hecho, dice que de 1 a 6 años es la edad de fortalecer y poner los valores. Porque al final, si tú quieres que tu hijo sea mejor que tú, pues tienes que criarlo con valores. Equivocadamente algunos padres dicen, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, y eso significa que tenga su casa, que tenga mejor carro, que tenga profesión. Pero puede ser un buen, miren, puede ser que tenga carro, casa, profesión, pero no tiene valores. ¿De qué vale la vida de tener un hijo que no tiene valores, que no respeta? Que no ama ni a sus padres, ni a ellos mismos los ama? Es porque los padres no le enseñaron. Y muchas veces yo pregunto, ¿no? Cuando voy enseñando a padres, ¿cuál será la meta? ¿Cuál es la meta de criar a tus hijos? ¿Cómo quieres verlos cuando sean grandes? Ahora dicen, yo quiero que tenga su maestría, ¿no? Que vaya a la universidad, yo quiero verlo que sea un doctor, que sea un ingeniero, que tenga su auto, todo eso, hermanos, está bien. Pero la meta principal debería de ser de que tus hijos amen a Dios y que sirvan a Dios con todo su corazón. Esa debe ser una de las metas más así en alto, que tus hijos amen a Dios y sirvan a Dios con todo su corazón. De nada te vale darles dinero o darles una carrera o que tengan un carro y no amen a Dios. ¿Y sabes qué? Si ama a Dios, te va a amar a ti. Si ama a Dios, va a amar a su pareja. Si ama a Dios, va a amar a sus hijos. Y así van a ser mejores padres que tú. Lo demás viene por añadidura. Pero nunca nos desenfoquemos. Pareciera que David se desenfocó. No sabemos, ¿no? Es curioso. Lo presenta así. Porque en la Biblia también tenemos un caso
Samuel, el mismo Samuel que estamos leyendo, Samuel, un hombre de Dios, temeroso de Dios, sus hijos no le salieron bien. Quizás es uno de los grandes problemas de padres que vienen a la iglesia, o padres que sirven en la iglesia, o padres que están involucrados en el ministerio como pastores o misioneros, que a veces sí están para aconsejar a otros, pero a veces no están aconsejando a sus hijos. Sí están para tener tiempo para otros de la iglesia, pero a veces no tienen tiempo para sus hijos. Sí están para tener paciencia a otros jóvenes que han cometido errores, familias, pero a veces no tienen la paciencia para sus hijos, ¿no? Que nos haga reflexionar esta vida que tuvo David y cómo sus hijos le salieron muy mal, y aún Samuel. Recordemos lo que dijo Salomón, Proverbios 29:17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas, hermano, escúchalo bien, satisfacciones. ¿Qué tienes que hacer? Disciplina a tu hijo. Así que, si conoces un padre joven, dile, no cometas los errores que yo cometí, ¿no? De repente, si ya tienes hijos adultos. Nos va a costar, pero ya más que cuando tengas niños. Nos va a costar. A veces, tratar de corregir, nosotros tenemos, ¿no?, 2 mascotas, no sé si conocen. Tenemos una mascotita que se llama Cody, que ya falleció, pues, ¿no? Pero lo criamos de chiquito, bebito, y le enseñamos, le corregimos, muy respetuoso. Pero adoptamos otra mascotita que se llama Zack. Qué difícil fue a él enseñarle, qué difícil fue este proceso. Costó, pero ya está mejor, ¿no? Todavía por ahí, pero ya ha pasado años. Es igual en la vida, en una crianza. De 1 a 6 años, recuerden a esas parejas jóvenes, es el momento de enseñarle valores, es el momento de enseñarle la Biblia. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, no se apartará de él. De 7 a 12, ya hay una segunda oportunidad de enseñarle. Va a costar un poquito más, pero sí va a aprender. Pero de 12 hasta los 19 años, ya va a ser 3 veces costoso, porque tú ya no vas a tener ahora, diríamos, esa autoridad que tenías hasta los 12 años. Ahora son los amigos. Entonces, ¿cómo puedo trabajar como padre? Pues conoce a sus amigos, búscale, anímalo a tener buenos amigos. Eso deberían ser tus consejos. La mejor decisión que tomes es busca buenos amigos. Porque si busca malos amigos, créeme, se va a echar a perder ese chico, ese adolescente. Todavía hay esperanza, ¿no? Todavía, así que no hay que desanimarse. Bueno, versículo 7, Adonías y sus partidarios. Así que ahí tenemos Adonías, un muchacho engreído por su padre, ¿y qué dice? Adonías se confabuló con Joab. ¿Se acuerdan quién era Joab? El general, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar. Y estos le dieron su apoyo. Quizá Joab, miren, ya estaba viejito David, no habían arreglado las cosas todavía, no se habían solucionado. Recuerden que David puso otro general en lugar de Joab, porque Joab era un sanguinario. No le perdonó que mate pues a su hijo Absalón, pero este momento dijo, bueno, ahora sí me la voy a cobrar. Abiatar, el otro sacerdote, Sadoc estaba ahí. O sea, qué situación, ¿verdad? Qué situación que las personas de su confianza ahora se van en contra de David. Cuando Adonías hace esto, debemos recordar que hay un principio. Debemos de dejar que Dios nos exalte y no exaltarnos a nosotros mismos. Adonías está haciendo esto. Se está apresurando, está pidiendo que él sea exaltado y no está dejando que Dios lo haga. Recuerden, Dios tenía otros planes y vamos a ir viendo más adelante qué planes eran. Versículo 8, quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, su amigo, Benaías, hijo de Joiada, otro amigo sacerdote, el profeta Natán, Simi y Regi, y la guardia personal de David. O sea, la mitad sí lo apoyaba y la mitad no lo apoyaba. ¿Qué sucedió? Versículo 9.
Cerca de Enrogel, junto a la peña de Joselet, o Sogelet, perdón, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá. Algo parecido hizo Absalón, ¿recuerdan? Parecía que Absalón era más, él estaba más pequeño, miró todo lo que hacía Absalón. Y eso es el otro asunto. ¿Cómo nosotros, un tip para todos los padres, pues, ¿no? Los padres que tienen más de 2 hijos, deberían de enfocarse mucho en tener al hijo mayor bien criado, como decimos, ¿no? Fortalecer los valores en el hijo mayor. Porque créanme o no, al final él llega a ser el ejemplo. Al final. Así que debería de enfocarse. Si son padres todavía pequeñitos, fortalezcan los valores, animen. Porque al final un día si tú sales de casa, ¿quién se va a quedar a cargo de los hermanos? El hijo mayor, ¿o no, hermanos? Entonces hay que trabajar con el mayor. Hay que estar ahí. Y entonces Absalón no fue un buen hermano, no fue un buen ejemplo. Y ahí vemos a su hermano, el hermano menor, siguiendo el mal ejemplo. Hay que trabajar mucho en la vida de los hijos mayores. ¿Y dónde quedaba este lugar? Miren, yo tengo un cuadro, aquí está la ciudad de David, el palacio, el valle de Cedrón, Jerusalén, y aquí quedaba la torre de Sogelet, en Rogel. O sea, no muy lejos, se ve la distancia. Ahí empezó a hacer sacrificios mientras que el rey estaba en la ciudad. Ahora, ¿qué está haciendo Adonías? Sellar una acción, hermanos, con una ceremonia religiosa no la convierte en la voluntad de Dios. Ojo, sellar una acción con una ceremonia religiosa no la convierte en la voluntad de Dios. Hay muchas ceremonias que hoy tenemos. Puede ser la Santa Cena, puede ser el bautismo, o aún puede ser un matrimonio. No significa que, yo ya llegué al altar con esta persona. Es porque es la voluntad de Dios. No significa, no, pero estoy haciendo esto por el bautismo. Mire, no significa. Él quería sellar diciendo, voy a presentar sacrificios, voy a hacer una ofrenda agradable al Señor y el Señor lo va a recibir. Y el Señor no lo recibió porque no era su voluntad. Versículo 10, y ahí termino. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. ¿Por qué será? Porque estaba usurpando el trono. ¿Quién tenía en mente Dios para que sea el próximo rey? ¿Saben quién? Salomón. Así que el reino está en peligro. ¿Quieres saber lo que va a suceder? Bueno, no te pierdas la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Vamos a ver qué sucedió. Pero dice que la historia, que todos estaban sentados, reunidos, conversando, hablando, y de repente se escuchó un ruido. ¿Y de qué era ese ruido? No se pierdan, la próxima semana vamos a hablar. Conclusiones finales, hermanos. Primero, ser padre no es una tarea fácil. Y si hemos puesto todo nuestro empeño, debemos de confiar en las promesas de hoy, especialmente si los hijos no están andando de forma correcta. Debemos de aprender a confiar en las promesas de Dios. Número 2, la edad de enseñar valores a los niños es hasta los 6 años. Como dice la palabra, instruye al niño en su camino y no se apartará del camino de Dios. Número 3, no hay nada mejor que la exaltación de Dios para tu vida. No hay que forzar nada en la vida, hermano, no fuerces nada. Deja que el Señor te levante, deja que el Señor haga su obra en tu vida. Y cuarto, las ceremonias no son malas si están de la forma correcta en la voluntad de Dios. O sea, no estoy en contra de decir, no, pero ¿por qué estamos celebrando entonces bautismo, matrimonio y todo? No, está bien, pero tiene que estar de la forma correcta, pensando siempre que es Dios quien nos está guiando, Dios quien nos está uniendo. Y lo digo especialmente porque hay personas que piensan, me caso, no importa en yugo desigual.
pero sé que el matrimonio lo va a santificar. Yo digo, no es lo que la Biblia quiere decir. Algunos han dicho, bueno, no importa, métalo a mi hijo al agua, que se bautice, quizás que cuando se bautice se va a afirmar en el Señor. Tampoco va a suceder. Por eso digo, las ceremonias no son malas si están en la forma correcta, en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, bienvenidos a este aventura, que le he puesto Reyes y Tronos, porque vamos a ver que hay más de 40 reyes que vamos a ir estudiando durante estos próximos meses, sus historias y cómo fueron desarrollando su vida. Pero vamos a terminar con una oración por nuestros hijos, por la familia, oración por los padres y oración especialmente por aquellas personas que si hoy sienten que sus hijos no están caminando bien, que el Señor tenga misericordia de ellos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche.